estudios de prevalencia en población general se están haciendo justamente ahora. Entonces no se conoce con total exactitud, con total precisión en la población general la prevalencia de la alergia a alimentos. Se estima que puede ser igual un 2-3% de los adultos, incluso hasta un 8% en los niños, en niños pequeños, sobre todo hasta los 2 años, 3 años, donde es más frecuente la alergia a alimentos. Y los principales alimentos que inducen reacciones alérgicas varían según los grupos de edad. Entonces, en los niños pequeños hasta los 3 años es la leche y el huevo. Después, muchos de esos niños, la gran mayoría, desarrollan tolerancia según se van haciendo mayores, y entonces ya en los escolares va desapareciendo esas alergias, van apareciendo otras nuevas, y después normalmente pues a pescado, pueden ir apareciendo también alergias a alimentos vegetales, a los frutos secos, a las frutas, y luego ya en los adultos las alergias a alimentos vegetales son las más frecuentes que hay, sobre todo a las frutas frescas, tanto en España como en otros países de Europa, y mucho de eso es debido a que están asociados con alergia al polen, y la alergia al polen es la alergia más frecuente que tenemos una de las alergias respiratorias más frecuentes, y ciertos alimentos se asocian a la alergia al polen, y por eso es tan frecuente. Sí que es verdad que cada vez conocemos mejor la alergia a alimentos, que la diagnosticamos mejor, que tenemos mejores pruebas diagnósticas, y luego que existen síntomas como por ejemplo el prurito orofaríngeo, que antes, hace años, no se le daba importancia, no se consideraba, y ahora se sabe que eso es verdaderamente una alergia a alimentos, y que algunos pacientes incluso después pueden desarrollar reacciones más graves. O sea que sí que hay mayor reconocimiento por parte de los médicos, pero aún así en estudios recientes esto puede explicar igual cambios de hace 30 años a ahora, donde sí que ha habido un cambio en el conocimiento por parte de los alergólogos de la alergia a alimentos. Pero hay estudios recientes, por ejemplo, un estudio hecho por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica en el año 92 y otro en el año 2005. Ahí no ha cambiado tanto el conocimiento que tenemos de la alergia. Y se hicieron estudios a nivel nacional con la misma metodología en pacientes remitidos a servicios de alergia, y pasó de un 3,6%, que fue el diagnóstico de alergia a alimentos en el 92, a un 7,4% en el 2005. Entonces, una duplicación, porque eso es multiplicarse por 2 en un tiempo de 10 años, de 13 años, eso no se explica porque no ha habido cambios en el conocimiento ni en la formación. Y en otros países también se ha visto, en periodos cortos, periodos de unos pocos años, en encuestas realizadas telefónicas, estudios de servicios de urgencia donde acuden pacientes con reacciones alérgicas a alimentos, se ve que aumenta la cantidad de reacciones reportadas, referidas por la gente con alimentos, y la cantidad de asistencias médicas de urgencia. En Inglaterra se ha hecho eso por reacciones graves con alimentos, eso ha aumentado claramente. La alergia a alimentos muy frecuentemente produce picor en la boca, sobre todo en los adultos cuando tienen alergias al polen asociadas. Eso es muy común y es en ese tipo de pacientes lo más frecuente. Y globalmente considerados todos los pacientes, lo más típico es que tengan síntomas a nivel de la piel: urticaria, que salgan abones; angedema, que es pues hinchazón, que se hinche la cara, las manos, los ojos; y luego también síntomas digestivos: vómitos, diarrea. Y luego ya con menos frecuencia que tengan asma o que tengan rinitis, y luego reacciones muy graves de shock anafiláctico que amenacen la vida pueden suceder, pero son, gracias a Dios, infrecuentes. Bueno, el diagnóstico es como en todas las enfermedades alérgicas. Primero hay que hacer una evaluación clínica del paciente por un alergólogo que hable con tranquilidad y con cuidado y tome una serie de información muy importante de lo que le ha sucedido a ese paciente, el tipo de reacción que ha tenido, qué es lo que ha comido, buscar una relación temporal, causal con un determinado alimento. Después, en base a eso se prueban las cosas que uno sospecha que pueden haber sido los inductores de esa reacción, con unas pruebas cutáneas, que son esas pruebas de que ponemos unas gotas en la piel y se dan unos pinchazos. Hay pruebas también en sangre para determinar anticuerpos IgE. Con eso uno se hace una idea de qué es lo que, donde hay una respuesta inmunológica al alimento, y a veces eso es suficiente para diagnosticarlo porque encajan bien las cosas. O sea, he comido X únicamente y tengo pruebas positivas y no hubo ningún otro tipo de cosa entre medio, entonces puede ser suficiente para diagnosticar una reacción. Pero otras veces, cuando hay
pruebas positivas a muchos alimentos o cuando el paciente ha comido varias cosas y uno no sabe cuál puede ser el responsable, entonces hay que reintroducir ese alimento y a seguido sin comerlo hay que reintroducir ese alimento en la dieta del paciente y eso se hace en el hospital, es lo que se llaman las pruebas de provocación. Entonces hay que volver a dar poco a poco ese alimento para ver qué sucede y tiene el riesgo de que pueda volver a tener una reacción. O sea que el diagnóstico es complejo, hay casos muy sencillos, muy fáciles y hay otros casos que son más abigarrados y requieren muchos días para el diagnóstico. Sí. Hoy por hoy lo que tenemos y de lo que disponemos es identificar bien cuál es el alimento o los alimentos que le producen reacciones al paciente, recomendarle que los evite y a veces eso es complicado porque hay alimentos que son ingredientes de muchos productos procesados, entonces tienen que tener mucho cuidado. Y por si tiene una reacción accidental, entonces tener una medicación de rescate que en algunos pacientes, los que tienen riesgo de tener reacciones muy graves, lo que llamamos anafilaxis, tienen que llevar unas inyecciones de adrenalina, unos autoinyectores de adrenalina. Eso no cura. Entonces, en los últimos años lo que se está intentando es hacer un tratamiento activo de la alergia con inmunoterapia, un tratamiento inmunológico. Está en fase experimental, o sea, está en fase... no hay nada comercializado en el mercado, para que quede claro para el público, no hay nada comercializado en el mercado que uno pueda comprar, igual que hay vacunas para el polen o para la alergia respiratoria a los ácaros o a los epitelios de animales, etcétera. Nada comercializado, pero sí que hay estudios hechos, estudios publicados y parece que es un camino prometedor y estudios que están ahora en curso. Entonces yo creo que en los próximos 10 años tendremos mucha información y empezará a haber cosas que se ven que se toleran bien porque las cuestiones son eficacia, o sea, que cure y por otra parte que se tolere bien, que no induzca reacciones alérgicas, que se vieron en los primeros estudios que era bastante peligrosa. Entonces hay que combinar ambas cosas, pero yo pienso que igual en la próxima década sí que surgirán tratamientos que estarán al alcance de los pacientes.